Spencer. Henry. ¿Qué haces? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien? ¿Cómo andan, Buenas. chiquilines? Hola, ¿cómo ¿Todo bien? andamos? ¿Todo bien. tranquilo? Todo más que bien. Está bien, Tengo cada vez que miedo me- que me vaya mejor, mira. No, cada vez que invitas a Henry, ¿viste? O contigo pasa, sí, quedamos todos chiquitos en la tele. Somos todos petitos. No, el petizo que es Carballo, no, él es alto. Él es alto. Él es alto. Solo genes extraterrestres. Solo esa. La hibridación que Los Men in Black, ¿existe esa gente? bueno, tengo historias sobre Hay, eso. hay, Un hay, día hay las contaré. guardianes Hoy ¿Del es el tema? día. están Sí. cuidándonos todo el tiempo de los extraterrestres. Sí. Men in Black O el está te- basado en la realidad. Están cuidando el tema, sí, está basado en la realidad. Hay muchos casos, sí. En el Buen Día Uruguay algún caso hemos mostrado, inclusive. Yo tengo una vecina que la veo y Hoy derrapamos. el marido también. Para mí los dos son de acá. otro lado. Para mí sí. Pero bueno, siéntate, Henry. Permiso. Pero uno fantasea con eso, ¿viste? Porque después de ver Men in Black, Claro. ya me prestás atención. Sí, un hay poco casos, más. hay casos muy raros. Sí, yo Toto, mi perro, me parece que también, no es de acá. Es que el perro, El perro Toto. todo tema que es diferente se empieza a mezclar un poco con lo que es los intereses, ¿no? Entonces siempre hay intereses de por medio en un montón de temas, ¿no? Entonces en esos casos que podrían cambiar la estructura mental inclusive del Seguro, ser humano. Seguro, obvio. Ya el hecho de confirmar de que no estamos solos nos cambiaría mucho la cabeza, en todo sentido. Sí. Y hay gente que no le conviene. Hay gente que no le conviene, no sé. Y por lo ejemplo, general son los más poderosos. que son los más poderosos, los intereses corporativos, intereses a veces hasta religiosos también, bueno, ni que hablar políticos, de generación de energía, o sea, hay mucha cosa que, bueno, que tambalearía, ¿no? A ver, estamos hablando, porque hoy arrancamos el programa diciendo que capaz que te lo consultábamos a vos y todo lo demás, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es lo espiritual, ¿no? Sí. Hoy hablábamos de presencias, Ajá. gente que las capta, gente que hasta Sí. tiene contacto con presencia, hay gente que ya está muerta. Es verdad. Y otra cosa es el tema de lo que hay fuera de este planeta. Sí, son cosas diferentes, más allá de que, bueno, nosotros somos seres multidimensionales, ¿no? Los seres humanos, digo, ¿no? Entonces, vivimos en varias dimensiones, desde espiritual, como mencionas vos, física, mental, pero también la ciencia se va acercando al entendimiento de que cada vez hay más dimensiones, ¿no? O cada vez hay más certezas de la existencia de otras dimensiones. Que eso es un poco loco, ¿no? Es difícil de entender para nuestra mente racional, pero que tenemos sí contacto con otras realidades, en donde en algunas de esas realidades inclusive hay personas que ya desencarnaron, que se fueron, que bueno, que a veces intentan conectarse con nosotros, ¿no? Y de hecho lo hacen. ¿Cómo? Una de las formas más comunes es a través de los sueños, ¿no? A veces es a través de de las personas más sensibles, más sensitivas, a veces es en los sueños en forma directa. A veces los sueños, obviamente, más allá de que hay un tema psicológico cuando nosotros perdemos a un ser querido, a veces también hay diferencias, ¿no? Cuando vos tenés un sueño que era muy vívido, que parece que estuviste hablando con esa persona, y de hecho hay ciertas características que se repiten, como por ejemplo que son, se las ve jóvenes, sanas, más allá de que cuando se fueron, capaz que se fueron con una enfermedad terminal, estaban muy consumidas, cuando aparecen en esos mensajes o contactos, están sanas, jóvenes, en su mejor momento, radiantes, felices, y siempre el mensaje es el mismo: estamos bien, estoy bien, no se preocupen, ¿no? Hay como un intento, de hecho hay muchas investigaciones, hay una señora investigadora, Sonia Rinaldi, en Brasil, que nosotros entrevistamos en Zona Desconocida una vez, que desarrolló tecnología para conectarse con las personas desencarnadas. Y esa tecnología, que es increíble, vos la ves, y generó una especie de instrumental que utiliza vapor de agua y otros elementos electromagnéticos, y se forma la figura de la persona desencarnada, ¿no? Y el mensaje siempre es, bueno, hay otro plano, esto no termina con la muerte física, hay otra realidad que de cierta manera pueden interactuar con nosotros, no siempre, porque pues tienen que hacer su camino, pero bueno,
somos multidimensionales y estamos rodeados de fenómenos que muchas veces no entendemos, más allá de que la ciencia viene cada vez más acercándose a todos estos temas, ¿no? Ahora, pero muchas veces la ciencia o no la dejan o no reconocen lo que la ciencia descubre, ¿no? Por los intereses que hablábamos hoy. Exactamente. También. ¿No? Porque sobre eso también debe haber otros intereses. Siempre hay intereses. ¿Qué es la ley de atracción para el que todavía ni leyó el libro, ni vio el documental, ni la película? Del secreto. Sí, la ley de atracción es un concepto que se utiliza justamente descendido de la película o libro El Secreto, que se hizo muy popular en los 2000 y poco, ¿sí? Que empezó a hacerse básicamente viral, ¿no? Porque ahora a través de las redes también se habla mucho de la ley de atracción, y que lo que nos dice es que nosotros atraemos aquello que pensamos, ¿no? Si bien en su concepción es bastante correcto, hay una serie de cosas a aclarar ahí, ¿no? Porque además la película El Secreto está como muy occidentalizada, ¿no? Es como todo muy lineal y que, bueno, muy material, inclusive es una de las críticas que se le hace a la película El Secreto. Pero la ley de atracción supone que nosotros todo lo que vivimos, todo lo que tenemos en nuestra vida, lo generamos de alguna manera, ¿sí? No es solo la enseñanza de la película El Secreto o el libro El Secreto, sino que esto viene hace miles de años ya. Hermes Trismegisto en la tabla Esmeralda decía que todo es mental y que a través de nuestra mente nosotros generamos una vibración que atrae realidades. Ya en el principio del siglo XX, William Walter Atkinson fue tal vez el primero que mencionó la ley de atracción desde ese concepto, ¿no? Y nosotros tenemos una serie de evidencias de que nosotros tenemos un poder mental que podemos manejar, que atrae cosas. Lo que pasa es que lo tenemos un poco descontrolado, ¿no? Descontrolado me refiero a que no nos damos cuenta del poder que tenemos, pero pila a veces a vos te habrá pasado de, no sé, querer tener información sobre un tema y al otro día te prestan un libro sobre ese tema. O pensar en alguien que hace mucho tiempo que no ves y te llama, te manda un mensaje, o te lo encontrás en la calle. Hay una serie de situaciones que se dan cotidianas, ¿no? Que bien representan ese descontrol de ese poder que tenemos. El tema es poder controlarlo, ¿no? Y no son solo pensamientos, porque muchas personas me dicen, está bien, pero yo pienso en lo que quiero y no lo logro. Sí, ok, pero ¿saben cuántos pensamientos tenemos en un día? En un día de estrés se supone que tenemos 60.000 pensamientos. Estoy seguro que con respecto a lo que querés lograr, pensás 3 o 4 veces en el día. El resto de los 59.500 y pico de pensamientos muy probablemente no estén asociados a lo que querés lograr. Están asociados muchas veces inclusive y a veces a lo contrario. Entonces neutraliza esa capacidad de atracción, ¿no? Entonces por eso hay técnicas que nos permiten generar realidades a través de esas prácticas y empezar a tomar control de nuestra vida, que eso es algo que ahí también hay muchos intereses que no nos han contado, que más bien nos han adiestrado a lo contrario, a hacernos creer de que no tenemos ese poder. Y hubo infinidad de maestros en la historia de la humanidad, entre ellos muchos que tomamos como religiosos puramente, pero que nos dijeron de que nosotros tenemos ese poder. El propio Jesús decía, según tu fe te es dado. Y no estaba haciendo referencia a una fe religiosa puramente, ¿no? Él decía inclusive, cuando ores, parezco un pastor hablando así, pero en realidad estoy reinterpretando desde el lado mental, ¿no? Él decía, cuando ores, pensá que ya estás viviendo esa realidad y lo vas a lograr. Está hablando de una de las técnicas básicas del poder mental, que es la visualización, ¿no? La visualización supone, si vos querés lograr algo, bueno, imagínate que yo lo estás viviendo en primera persona, en tiempo presente, y así va a ser. Después más acá en el tiempo apareció el famoso método Silva, de José Silva, un brasilero que vive radicado en California, que escribió un libro sobre el método Silva de control mental, que ordenó un poco a nivel occidental todo esto. Después estuvo Neville Goddard, también un filósofo que dio muchas conferencias y que planteó la ley de Asunción, la ley de la Asunción, que él decía que vos para lograr algo vas a tardar en lograrlo el tiempo que tardes en asumir de que ya lo tenés. Aunque no lo tengas,
vos tenés que concentrarte en asumir de que ya lo tenés. Entonces, cuando asumís de que ya lo tenés, a ello lo manifestaste a nivel vibratorio, es cuestión de tiempo de que se aparezca en tu vida, que se dé, ¿no? Y ahí es donde aparecen los famosos milagros y ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, pero yo no generé esta enfermedad, yo no generé este problema. Y en realidad es un reflejo de tu pasado, es un reflejo de todo lo que has generado. A veces el pasado no incluye solo esta vida, claro, ¿no? Porque a veces también puede venir alguna situación de alguna vida pasada. Pero lo bueno es que cuando nosotros empezamos a enterarnos de que tenemos el poder, sí podemos empezar a generar algo nuevo a partir de ahora. Aunque estés rodeado de problemas. Yo tengo alumnos de 80 y pico de años y que después, pasado algún tiempo, me cuentan todo lo que lograron aplicando estas técnicas. Les cambia la vida. Nunca es tarde para cambiar la vida. Nunca es tarde para tomar control de tu vida. Y esto es algo que necesariamente nosotros los seres humanos, aquí a nivel occidental, tenemos que tomar como realidad, porque estamos muy controlados y la sensación es de que, bueno, estamos destinados, de que algunos nacen con estrella, otros estrellados, y que así pasamos la vida. Haces el mínimo esfuerzo y te dejas llevar. Y sí, bueno, y que nos conformamos, ¿no? Y acá en Uruguay pasa mucho esto, ¿no? Que en la calle nos preguntamos cómo estás, y ahí tirando. ¿Cómo andás? Y te digo bien o te cuento. Seguro. Y vas a trabajar y no queda otra. En vez de tener un sentido de agradecimiento, sabes que hay una serie de estudios que hizo la Universidad de Berkeley en Estados Unidos que decía que descubrió que las personas que son agradecidas, que unas técnicas de agradecimiento, ¿no? Por ejemplo, levantarte y acostarte agradeciendo pequeñas cosas, así sea que tenés un día más de vida, o la ducha que te puedes dar, o lo que tengas, esas personas se enferman 8 veces menos de lo que las otras personas se enferman. O sea, tiene una directa relación a través de nuestras células, inclusive. Inclusive parecemos más jóvenes cuando empezamos a ser más positivos, cuando empezamos a meditar. Esto de la juventud tiene que ver con los cromosomas. Ustedes saben que los cromosomas son una especie de X que tienen las puntitas unos telómeros. Los telómeros son los responsables de la división celular, de la mitosis, ¿no? Fundamental para la juventud. Cuando vos empezás a no reproducir células, empezás a envejecer. Bueno, de eso son responsables los telómeros. Los telómeros, cuando uno medita y cuando es agradecido, aunque sea técnicas simples, ¿no? Todos los días un rato dedicate a agradecer. Los telómeros empiezan a alargarse, lo que te alarga la vida. Hoy por hoy, cada vez hay más estudios acerca de la relación entre la salud y la enfermedad, referido al estado mental y emocional, ¿no? Qué importante hoy por hoy, con todo lo que está pasando a nivel virus, pandemias y demás, tener una mentalidad adecuada, ¿no? No me queda mucho tiempo, pero tenemos un par de preguntas. No. ¿Cuánto falta para que se devele todo de una vez por todas? Poco. De hecho, ya está pasando, ¿no? Sabes que siempre, desde 1953, que Francis Crick y Thomas Watson descubrieron la doble hélice del ser humano, del genoma, del ADN, nosotros empezamos a definir o a creer de que estábamos condenados, ¿no? Por ese ADN. Como que si vos tenías algo genético, bueno, era una condena, un destino, ¿no? En el 2003, cuando se terminó de estudiar el genoma humano, se empezó a desarrollar lo que se conoce como epigenética. La epigenética lo que nos dice es que esos genes no son determinantes, sino que responden a factores externos, entre ellos los pensamientos y las emociones. Entonces, poco a poco nos vamos acercando la ciencia a esto más que antiguamente era más místico y esotérico, ¿no? A pasos agigantados nos vamos acercando. Una cortita. Una cortita, sí, de los estudios de Berkeley. ¿Está comprobado ese crecimiento que decías de alguna forma, Sí. con algún estudio científico? ¿Sí? Ah, Por la bien. Universidad de Berkeley, No, porque pensé justamente. que era una teoría. No, se No. pudo... Viste que en esto las universidades norteamericanas tienen mucho presupuesto Claro. y eso facilita unos cuantos estudios, ¿no? Y son muy creativos en hacer estudios. Hay un estudio también de la universidad, que no es universidad, es Instituto Hartman en California, que también hizo una prueba similar, que descubrió con una serie de voluntarios de que sosteniendo tubos de ensayo con muestras de ADN,
les generaban diversos tipos de pensamientos y medían a la vez el ADN que sostenían en sus manos, ¿no? Muestras de ADN. Descubrieron que los pensamientos positivos tienen un efecto positivo sobre el ADN que sostenían, pero fueron más allá y se dieron cuenta que las emociones, aunque no estén asociadas a pensamientos, las emociones generaban una modificación instantánea del ADN. Esto nos obliga a estar atentos al tipo de emociones que vamos teniendo día a día. Claro, el problema es a qué le prestamos atención, pues si le prestamos atención a cosas negativas todo el tiempo, nuestras emociones se mimetizan, sí, van a obvio, ser negativas, obvio, ¿no? Entonces tenemos que ser selectivos sobre qué hablamos, a qué le prestamos atención, qué vemos en las series, qué vemos en televisión, cosas positivas. Eso es también algo que va a repercutir inclusive en nuestro ADN. Tengo que dejar TikTok. Perdón, pero tengo que dejar. ¿Por qué? Deja TikTok. Mucha cosa negativa. Bueno, Ah. o modificar los algoritmos. Sí, tenés Eso. razón. Henry, el sábado es mañana. Sí, mañana voy a estar en Montevideo Místico. Montevideo Místico es una expo Lo monumental. estuvimos hablando de eso. ¿no? Bueno, ahí va así en el LATU y voy a estar a las 13 horas tempranito, arranco mañana sábado, a dar una charla sobre el poder de la mente, ¿sí? Están todos invitados, es parte de las actividades de Montevideo Místico. Y el martes online voy a estar dando una clase gratuita sobre poder mental. Búsquenme en mis redes. Escríbanme bien mis redes porque mi apellido es muy difícil. Ahí Y está, después de- Helen Ser. Sí, Helen Helen Ser con Ser. G, ¿no? Ahí va. Ahí está. Y CS. Acá abajo está, ¿no? Instagram Henry Helen Xer, ¿no? Henry con I latina, ¿sí? Porque lo escriben generalmente con Y y el mío es de origen francés, entonces eso genera confusión. Gracias. Ahí los espero. Gracias, Henry. Mañana en el Lato a la 1 y el martes Es la noche online. en la noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Henry. El aplauso para Henry.